¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal De Mi Corazón a la Mesa. El día de hoy les tenemos una receta de pan para hamburguesa que se le antojó a mi esposa comer este fin de semana, así que la vamos a hacer aquí en el canal. ¡Comenzamos! Activamos nuestra levadura, vaciamos nuestra leche, debe estar tibia. Añadimos levadura, disolvemos y también vamos a poner el azúcar. Y disolvemos perfectamente. Ya disuelta, tapamos y dejamos reposar durante unos 10 minutos. Ya una vez que tenemos la levadura activa, vaciamos en nuestro bol este pedazo de harina. Lo pueden cernir si quieren, Esta, como es una receta rápida la que estamos haciendo, no la vamos a cernir. Si ustedes gustan, pueden hacer un volcancito aquí. Alrededor vamos a poner la sal. No pasa nada si cae un poco adentro del volcán. En medio vamos a poner nuestra levadura, que ya está activada. Eso es, que se vaya toda. Agregamos el huevo. Vamos a echar también nuestra mantequilla, de preferencia que esté derretida. Y mezclamos. Este paso es importante porque tenemos aquí la sal y debemos integrarla perfectamente. En otras recetas lo que hemos hecho es disolver la sal primero en agua. Si no lo hacemos bien, puede que haya algunos lugares donde el pan tenga un sabor muy profundo a sal. Ya que tenemos la mezcla en esta forma, que ya no podemos con la espátula amasarle un poquito más, nos vamos hacia la mesa de trabajo. Vamos a espolvorear un poquito de harina. Y vaciamos nuestra mezcla. Y es hora de meter las manos bien limpias. Esta masa pareciera masa de galleta. Vean cómo está. Pero no se preocupen. Ahorita con un poquito de trabajo vamos a hacer que quede perfecta. Terminamos de integrar todo. Después de 15 minutos, vean qué chulada. Aceitamos un recipiente donde vamos a dejar reposar la masa. Y le untamos también un poco de aceite a nuestra masa. Recuerden que es aceite de oliva, porque esto no solamente permite que no se reseque nuestra masa, sino que también confiere un poco de sabor. Metemos al bowl, tapamos y dejamos reposar por hora y media. Pues miren, el día de hoy estaba muy nublado, así que metimos nuestra masa a fermentar en el horno. Ustedes lo pueden hacer en un horno de microondas. Calientan un poquito el horno de microondas, un minuto, y después meten su masa. Esto estuvo en media hora. Nuestra masa creció muy bien y muy rápido gracias a la fermentadora. Ahora vamos a sacarle el aire. Muy despacio, no todo, un poco, de forma suave, y ustedes vayanlo sintiendo. De todos modos es una masa muy compacta. Aquí nosotros vamos a cortar nuestra masa, y aquí ya saben, depende de cuántas piezas quieran ustedes sacar. Nosotros vamos a cortar en 4, primero a la mitad. Este medio lo vamos a dividir en 2. Esta la vamos a partir en 3. Estos tercios grandes van a ser para hamburguesas de adultos. Estas 3 de aquí, ¿sale? Vamos a separarlas. 1, 2 y 3. Bien, pues nosotros ya hicimos la división y dejamos 2 grandes. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pequeñas para unas mini hamburguesas. Entonces lo que sigue
Vamos a jalar los extremos y se hacen unas bolitas. Vean acá cómo queda. No olvides darnos un like y suscribirte al canal. Da clic en la campanita para que te notifique de todo lo que subimos. Cerramos, volteamos y empezamos a bolear, ¿vale? Los que ya sean muy expertos, con 2 manos. Ahí están nuestras mini hamburguesas. Y estas mini hamburguesas las estamos preparando para una comida para niños. Les encantan, son pequeñas pero muy llenadoras. Aquí les dejo el enlace. Y estas otras que están grandes las estamos haciendo para los adultos. Pues no nos podemos quedar sin nuestras hamburguesas. Si ustedes quieren que sus mini hamburguesas les queden iguales, dividan el peso de su masa entre el número de piezas de pan que quieran. lo que vamos a hacer es que las vamos a poner en una charola y las vamos a dejar reposar una media hora. Las vamos a tapar con un pañito y las dejamos reposar media hora. Ya saben que esto de hacer pan es de mucha paciencia. Después de media hora, vean lo que crecieron. Esta masa está llena de aire. Recuerden que cuando metemos la masa tiende a explotar ese aire y rompe la corteza del pan, por lo que tenemos que hacer un corte para dejar escapar el aire. Pero como estos panes van enteros, lo que tenemos que hacer es aplastarlos, solamente un poco. Sé que te va a parecer algo raro, pero es así como tiene que hacerse. Tiene que dejarse aplastar un poco para que después en el horno, cuando crezcan un poco más, queden de la forma que nosotros queremos. Y cuéntanos qué otra receta del canal has visto. Para nosotros es muy importante que nos escribas. Después de haberlos aplastado, solamente un poco, recuérdalo, lo que vamos a hacer es pintarlos con huevo. Es un huevo entero batido y lo vamos a pintar. Yo te recomiendo que les des 2 manos, es decir, 2 capas. Le des la primera y ya cuando está medio secando, le pongas la segunda para que queden con un color café oscuro precioso. Ya lo vas a ver al final, que además quedaron exquisitas. Y ahora vamos a darle un toque de sabor con ajonjolí. Aquí le puedes poner tanto como tú quieras, es a tu gusto. Lo bueno de hacer el pan en casa es que tú le puedes poner cualquier semilla, cualquiera que te imagines. El chiste es que quede a tu gusto. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y ahora sí, el paso medular es la síntesis de todo lo que hemos hecho. Ponemos el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit durante media hora, pero a los 15 minutos empezamos a revisar y si vemos que nuestro pan ya está cafecito, es hora de sacarlo. Quedó súper cafecito, ya lo vas a ver. Esto está delicioso y huele, uy, que no veas. Pues ya salieron las hamburguesas, ya están aquí, vean nada más qué chulada, están preciosas. Vamos a partirlas a ver qué tal están muy suaves, vean esto, se parten como mantequilla, hay que tener cuidado. Qué miga, qué color, esto está delicioso. Vean, tiernas, suaves y quedaron espectaculares, les van a encantar.